para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Hermanos, la palabra de Dios nos instruye y en esta oportunidad nosotros debemos darnos cuenta de que la iglesia vino a existir por la voluntad de Dios. Amén. Por la voluntad del Señor vino a existir la iglesia. No fue por voluntad humana, sino porque el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiere decir que usted y yo formamos parte de algo divino, de algo bueno, de algo bonito, ideado por Dios para salvarnos a toda la humanidad, a cada una de las personas que habitan en este mundo. Dios les da la bendición y les da la oportunidad por medio de la iglesia. La iglesia que fue comprada por precio. Y el precio, usted sabe cuál fue, ¿verdad? ¿Sí sabe cuál fue el precio? Fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él la compró, dice el libro de los Hechos, amén. Él compró con su propia sangre la iglesia. Él, imagínese usted cuánto agradecimiento debe haber de parte de nosotros para Dios, porque Dios hizo esa bendición para nosotros. Con que esto es en la tierra, hermanos, cuando alguien nos hace un favor, ¿verdad que? Muy agradecido, ¿verdad? Muy agradecido uno cuando alguien le hace un favor y realmente cuando más lo necesita. Pues Dios hizo eso con la humanidad y nos dio el favor, nos dio la gracia, nos dio la bendición mediante la iglesia. Esa iglesia que existió en la mente y en el corazón de Dios. Él quiso que la humanidad sea salva y el medio a utilizar fue la iglesia. Y tal vez usted se ha preguntado, ¿cómo está formada la iglesia? ¿Cómo está organizada para cumplir su rol o su propósito en la tierra? Pues déjeme decirle algo. La iglesia está formada por personas. Son seres humanos, son personas. Cuando nosotros hablamos de la estructura de la iglesia, no nos referimos, hermanos, a la estructura física, a las paredes, al techo, a la estructura metálica que pueda tener, no. Sino que nos referimos a cómo está formada, cómo está conformada, quiénes la conforman, quiénes son. Pues somos personas. Y estas personas, que siendo muchas en el mundo, forman una sola estructura, un solo cuerpo, una sola forma, un sentimiento, una esperanza, una fe, una enseñanza. Pero como todo cuerpo tiene cabeza, amén, la cabeza solo puede ser ocupada por uno. ¿Usted sabe quién es la cabeza? Pues aquí dice la Escritura, mire, vaya conmigo ahí. Dice Colosenses, lo vamos a leer de nuevo para los que se van incorporando. Colosenses 1:17 y 18. Dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. ¿Qué es Cristo, dice, hermanos? La cabeza del cuerpo. Hermano, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito y qué bueno, porque la cabeza es la que le da vida. Amén. A todo. Porque yo antes mencionaba en una conferencia anterior que un cuerpo, si no tiene una mano, puede sobrevivir. O si no tiene un pie, puede sobrevivir. O le puede faltar los dos pies o las dos manos y aún así puede sobrevivir. Pero si no tiene cabeza, pues no puede sobrevivir. Y Cristo es la cabeza. Y mientras Cristo exista y va a existir por siempre, déjeme contarle eso, pues la iglesia nunca va a dejar de existir. Amén. Hay gente que quiere que la iglesia desaparezca. Hay gente que quiere que la iglesia no exista.
Nada menos ayer habían unos jóvenes en la red que decían, exigían respeto, porque somos ateos y queremos que nos respeten nuestra manera de pensar. Mire usted, hay muchas cosas en que creer, ¿verdad? Y sin embargo, pues la gente prefiere ignorar a Dios. Pues así va a ser su recompensa también, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesucristo es antes de todas las cosas. O sea que Él es el principio y Él es el fin y Él es para siempre. O sea, Él es, como dice la Escritura, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que va a venir. Amén. El Todopoderoso, el Señor. Ahora, nosotros nos damos cuenta que esa cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y el cuerpo, lo demás, pues somos todos nosotros. Somos todos nosotros en las distintas partes del mundo donde nos encontremos. Ahí somos. Él es la única fuente de autoridad y dirección del cuerpo. Él es el que pone a unos sirviendo en una cosa, a otros en otra, pero no significa, hermanos, que un servicio sea más que otro, sino más bien que todo es necesario. Dios nos puso a cada uno de nosotros aquí y Él sabe para qué le servimos. Él sabe para qué somos útiles nosotros. Él sabe de nosotros. Mire, usted no se sienta mal porque diga, ay, yo no puedo predicar. Yo quisiera predicar. Tal vez no sea ese el rol que le toca a usted. Tal vez no sea la predicación. Pero yo quisiera poder aconsejar. Pues tal vez no sea ese. Pero si usted ha recibido de Dios algo, entonces lo que debemos hacer es ponerlo en práctica. Porque la Escritura dice que cuando nosotros nos bautizamos, dice que nosotros recibimos un don del Espíritu de Dios. Un don del Espíritu Santo recibimos. Y entonces, hermanos, nosotros venimos a ser miembros útiles a la iglesia de Cristo en la tierra. Veamos, hermanos, que el apóstol Pablo hace una comparación en el libro de Romanos y nos enseña, ¿verdad? Allí el Espíritu Santo a través de Pablo, y nos dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 3 al 9. Ahí la Escritura nos da a nosotros, mire, una información tan vitalicia, tan valiosa para nosotros, que ningún hermano se tiene que sentir menospreciado por Dios, porque Dios nos ama a todos y todos somos buenos, todos somos útiles para el Señor. Libro de Romanos, capítulo 12, versículos 3 al 9, la Escritura nos dice así. Vamos a leer la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir,
¿O el que enseña en la enseñanza? ¿El que exhorta en la exhortación? ¿El que reparte con liberalidad? ¿El que preside con solicitud? ¿El que hace misericordia con alegría? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amén. ¿Cuánta enseñanza nos deja aquí la palabra de Dios a cada uno de nosotros? ¿Cuánto valor tienen estas palabras para nosotros? Dice: por la gracia del Señor, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hermanos, nosotros en la iglesia, la estructura de la iglesia, nadie es más que otro. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Amén. Todos tenemos el mismo valor. Usted tiene un valor especial, tanto que Cristo dijo que estaba dispuesto a dar su vida por usted. ¿No cree que ya eso ya es bastante? Amén. Ya es maravilloso, porque Jesucristo dijo estas palabras ahí en el Evangelio de San Juan 10. Dice: yo doy mi vida, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la doy. Y la doy para rescatarlos, en rescate por muchos. Entonces el Señor ha hecho ya su parte en nosotros y venimos a ser especiales porque usted tiene un valor grande para Dios. Ahora, es necesario que usted y yo lo creamos. Creamos que realmente tenemos ese valor delante del Señor y que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Aunque sea poquito lo que hagamos, hermano, pero para el Señor. Amén, para el Señor. Dice aquí que piense de sí con cordura, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lamentablemente, hermanos, que a veces hay algunos miembros que se creen más privilegiados que otros. Incluso llegan a creer que son indispensables o más indispensables que otros. Eso no es cierto, porque para Dios somos importantes todos. Todos somos importantes. Ante Dios, todos nosotros somos iguales. Y no es que los hermanos sean de menor estima, no. Es que todos debemos vernos, así como el Señor nos enseñó a mirarnos como una familia en la fe, como hermanos, como cosa de estima. Nosotros, a cada uno, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, Dios les ama. Si usted no lo ama a Él, pues entonces es un amor no correspondido. Pero Dios le ama y se lo declara públicamente y lo dice así. Sí, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay mayor amor que este, dice Cristo, que el que uno ponga su vida por sus amigos. Y ya no los llamo siervos, les dijo a sus apóstoles, sino que los llamo amigos, porque ustedes saben quién soy, porque ustedes saben lo que hago, porque ustedes saben lo que digo. Y qué bonito es eso, esa relación personal con Dios. Porque la Escritura dice que Jesucristo, cuando vino en carne a la tierra, Él vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, amén, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, el poder, el derecho de ser hijos de Dios. Y la Escritura dice hijos, no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. O sea que la iglesia está constituida por hijos de Dios. La estructura son hijos de Dios espirituales. Son hijos de Dios en un recipiente físico. Pero son hijos de Dios, están apartados para Dios porque son el pueblo de Dios en la tierra.
Como lo dice San Pedro en su epístola, que nosotros antes siendo enemigos, siendo lejanos, ahora vinimos a ser cercanos a Dios. Cuando antes no éramos pueblo de Dios, ahora habéis venido a ser pueblo de Dios, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Ahí nos llamó el Señor a cada uno. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la estructura de la iglesia. Usted y yo somos especiales para Dios. Dios nos ha declarado su amor y nos ama sin esperar recompensa o sin esperar nada a cambio, sino que nos ama desinteresadamente. Lo único que ha pedido Él: dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo, dame tu corazón, dame tu voluntad. Permíteme gobernar tu vida. Como dijo Cristo: vengan a mí los que están trabajados. ¿Usted ha estado trabajado alguna vez? ¿Pero bien trabajado? Pues cuando lo que le dan ganas es de ir a descansar, ¿verdad? Ya no aguanta el cansancio, ya no aguanta el sueño, ya no aguanta el estrés. En que algunos ya no es estrés, sino que puede ser más que eso. Hermanos, y el Señor dice: los que están trabajados y cargados, golpeados, lastimados, vengan a mí y yo los haré descansar. Habemos algunos hay algunos que cargan con una infinidad de cosas, de pecado, de problemas, dificultades grandes. Pero el Señor les dice: tráiganmelo a mí. Sí, tráiganmelo a mí. Yo lo haré descansar. ¿Tiene problemas con sus hijos? Tráigamelo. ¿Tiene problemas con su esposa? Traiga los problemas. ¿Tiene problemas con los vecinos? Traiga los problemas. ¿Tiene problemas con usted mismo? Véngase usted también. El Señor dice: vengan todos. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga, dice el Señor. Sin embargo, el mundo vende humo y a veces los cristianos lo compran. Así como cuando a usted le venden ¿cómo se llama eso, hermanos? Algodón, es verdad, uno que venden esponjado así, que se ve grande. Y no es nada, usted siente nada. Y el mundo nos vende cosas. Hay un libro, creo, que se llama Satanás vende cosas usadas, por ahí. Y nos vende cosas el mundo. Pero nada de eso es verdad. Todo es vanidad. ¿Sí? El mundo le vendió a la iglesia títulos y la iglesia comenzó a comprarlos. Hay gente que ama, miren, algunos aman los títulos como reverendo, pastor, presbítero, eminencia, vicario de Cristo y otros muchos títulos que hay, que la gente dice hay que dárselos a los hermanos. ¿Sabe cuál título fue el que nos dio Jesucristo a nosotros? Yo se lo voy a mencionar más adelante porque está en la Biblia. Porque si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Que esté en la Biblia, pues. Y hay mucha gente que ama esas cosas, pero no solo las ama, sino que no conforme con eso, exigen reverencia, exigen beneficios materiales y el ser tenidos por más dignos que los demás hermanos. Y aún dentro de las iglesias de Cristo, aún dentro de las iglesias del Señor, hay hermanos que aman los títulos o que permiten que la gente los reconozca por los títulos, no simplemente como hermano, sino como algo más que eso. Eso es vanidad, hermanos. Y la iglesia no fue establecida para fomentar la vanidad, porque la iglesia no es vanidad. La iglesia es el reino de Dios en la tierra, y el único rey que reina es Jesucristo. Él es el rey de reyes
y el Señor de señores. Él es la cabeza, dice. Él es la cabeza del cuerpo. Él es el que preside, Él es el que decide. En el texto que leímos de Colosenses, cuando lo leímos al principio, dice en ese pasaje que Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, que Él sea el primero en todo. ¿Ha oído usted cuando la gente dice, primero Dios? Amén, ¿lo ha escuchado? Primero Dios, así debe ser. Primero el Señor. Santiago dice, hablando de eso, que hay gente que dice, hoy vamos a ir allá al mercado, hoy traficaremos, hoy vamos a ganar tanto, hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer lo otro, dice Santiago. Y no pensáis, dice, no pensáis que el mañana no es vuestro, ¿sí? Sino más bien decir, si Dios quiere, haremos esto, o si Dios quiere, haremos aquello, porque Dios es primero. Yo no sé si usted pone a Dios primero, pero si no lo hace, a partir de hoy, todo lo que estaba antes se borra de esa lista y el Señor va primero. Dios adelante. Voy a entrar a la universidad, ponga a Dios primero para que quede y pase el examen. Aunque usted, el conocimiento humano le diga que no, Dios dice que sí, porque Dios le va a bendecir, hombre. O usted dice, hoy voy a ir con este currículo a conseguir un empleo. Pues vamos, amén, vamos, en el nombre del Señor, aquí está. Porque usted es hijo de Dios. Claro que de lo bueno, ¿verdad? Porque hay unos que no se portan muy bien, como Caín también, que se portó un poco mal. Y bueno, ya para qué le cuento, de los que se portan mal no hablemos, mejor de los que se portan bien. Hermanos, hay hermanos, como les decía, que miembros que tienen muchísimos años de estar en los ministerios, que Dios los puso ahí, llegan a pensar de esa manera. Considerando esto, Jesús dijo que todos debíamos vernos como hermanos y no procurar ser el primero en todo, sabiendo que el Señor es el Cristo. O sea, que Él es nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor, que Él es todo en nosotros. Mucha gente ama las cosas del mundo. Y al amar las cosas del mundo, déjeme decirle que una persona deja de amar las cosas de Dios. Porque no puede amar, como dice el Señor, no puede amar a dos señores. Porque ama a uno y aborrece al otro. Entonces no se puede amar a Dios y también amar al mundo. No se puede. No se puede. En el Evangelio, en una de las cartas de San Juan 2:15 al 17, solo se lo voy a mencionar así, parafraseado, que la Biblia dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y que si alguno ama al mundo, el amor de Dios, el Padre, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, ese permanece para siempre. O sea que hay un secreto en el que la persona puede permanecer para siempre, haciendo la voluntad de Dios, Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos los evangelios y leemos lo que Dios nos enseña a través de ellos, nos damos cuenta que en ellas, en esas palabras del Señor, en esas palabras está la vida. En esas palabras está la vida, porque el Señor es vida. Cristo es la vida. Y a nosotros, cuando nos sintamos acongojados, cuando estemos abatidos, cuando sintamos que no hay salida, que está cerrado todo, sepa que la solución es Jesucristo. Y siempre ha estado ahí. Lo que sucede es que lo dejamos por último
y tratamos de resolver nosotros por nuestros propios medios las cosas. Y el Señor dice, pues aquí he estado. Y hasta ahora dice, nada me habéis pedido. Aquí está. Porque todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Sin embargo, pues, déjeme contarle algo que yo antes ya se lo he contado a usted, pero ahora se lo voy a volver a contar. En el tiempo de Cristo, Cristo se hizo acompañar de 12 discípulos. A estos discípulos también les llamó él apóstoles. O sea, en la estructura de la iglesia, ¿verdad? Les llamó apóstoles. Y estos apóstoles eran los enviados, ¿verdad? Esos son los enviados. Eso significa apóstol, el enviado. Y como Jesucristo les hablara a ellos y les dijera que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y que muriera a manos de los impíos y los pecadores y que era necesario padecer, ellos se pensaban o preguntaban así, miren, y cuando Jesucristo falte, y cuando Jesús falte, ¿quién de nosotros va a ser el primero? ¿Quién de nosotros va a ser el que va a estar al frente? ¿Quién va a mandar a todos los demás? ¿Se da cuenta, hermano? En el tiempo de Cristo. Y venían ellos discutiendo en el camino, que qué pues, o sea, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? Y venían ellos discutiendo ahí, y unos decían una cosa y otros decían otra. Usted sabrá que el primer llamado fue Pedro, ¿verdad? ¿Sí? Y su hermano. Después Andrés y también Juan. O sea, todos ellos eran pescadores allá del Galilea, del vulgo, de gente que no tenía mucha educación porque a Dios le plació escoger a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes, como lo dice la Escritura. Pero ellos venían así, planeándose eso. Entonces el Señor les dice que los reyes y los gobernadores de las naciones ejercen sobre ellas potestad y se aprovechan de la gente, pero entre ustedes no será así, les dice, sino que el que quiera ser mayor entre ustedes tiene que ser el siervo de todos, servirles a todos. Y cuando se trata de servir, casi nadie quiere. Cuando se trata de servir, allí cuando leímos nosotros, cuando el apóstol Pablo nos decía en Romanos, el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El que le enseña, en la enseñanza. El de servicio, en servir, dice. Mucha gente cuando llega allí a servir, dice, ay, servirle a los hermanos. No gusta, dice. Y opta, pero no sabe, tal vez, o no ha considerado que la grandeza en el Señor está en el servicio. Entonces, muchas cosas, muchas recomendaciones da el Señor en su palabra. Yo quiero que consideremos una en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 5 al 11. Mateo capítulo 23, versículos 5 al 11. Dice la palabra de Dios, vamos a leerla. Dice así, Mateo capítulo 23, versículos 5 al 11. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre,
el que está en los cielos. Amén. Vamos a ver hasta el versículo 11. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Amén. Cuánta enseñanza hay aquí, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Dice el Señor, aman, dice, los primeros asientos en las cenas, aman las primeras sillas en las sinagogas, aman las salutaciones en las plazas y ser reconocido. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, reverendo. Dios le bendiga, presbítero. Dios le bendiga, eminencia. Dios le bendiga, vicario de Cristo. O sea, aman los títulos, aman esas cosas. Y el Señor, ¿sabe qué es lo que dice Cristo? Y si Cristo, pues, mire, es que el Señor como es sabio, ¿verdad? En el consejo de la palabra. Y dice el Señor, pero vosotros no queráis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Quién es nuestro maestro? El Cristo. Y todos vosotros, ¿cómo dice el texto, hermanos? Y todos vosotros sois hermanos. ¿Cómo somos nosotros? Ni más ni menos. Solo hermanos. Hasta ahí. Solo hermanos. Ya cuando alguien dice eso en una congregación, en una iglesia del Señor, a algunos ya no gusta eso. ¿Y sabe por qué no gusta? Porque están habituados, están acostumbrados a recibir galardones humanos, a recibir premios humanos, a que se les dé la mejor comida, a que se les den los mejores asientos, a que se los llame maestro graduado del instituto, a que se les llame ahí, ¿verdad?, por títulos. Y eso en la estructura de la iglesia de Cristo, en la estructura de la iglesia del Señor, no existe. Cristo dice, uno solo es tu maestro, el Cristo. Y todos ustedes, ¿en qué categoría nos puso el Señor? ¿Cómo dijo que éramos? Hermanos, dijo. Hasta ahí. Pero a que nos gusta, ¿verdad? Algunos así, ya en el campo religioso, ya eso no gusta. ¿Y por qué no gusta? Pues como le decía, porque habituados hasta aquí a los títulos y a lo que el mundo nos vende, pues lo compraron y ahora no hayan qué hacer con eso. Es lo que sucede. En la estructura de la iglesia debemos ponernos así, hermano. Cristo es la cabeza y todos los demás somos parte del cuerpo. O sea, la iglesia no tiene cabeza humana en la tierra. No tiene cabeza humana. Usted me dirá, pero la cabeza de la iglesia está en Roma. ¿A dónde dice la Escritura eso? Porque si hablamos, dice que hablemos conforme a las palabras de Dios. ¿Está eso en la Biblia? ¿Que la cabeza de la iglesia está en Roma? No. Ni en Roma ni en ninguna parte del mundo. La cabeza de la iglesia es Cristo y nunca va a dejar de existir. Y se puede perder una mano, se puede perder una uña, se puede perder un pie, se puede perder allá un miembro, pero la cabeza permanece firme y fiel porque es eterna, es para siempre, y la iglesia tiene esa naturaleza. Y usted me preguntará, hermano, ¿y la iglesia de Cristo tiene cabeza? Sí, tiene cabeza. Es Cristo. Sí, pero aquí en la tierra, ¿quién es el director general? ¿Quién es el representante? ¿Quién es el líder máximo de la iglesia de Cristo? No hay. Cualquiera de nosotros, todos somos una iglesia. Esa es la estructura de la iglesia. A unos los puso el Señor ahí como ministros, como evangelistas, como obispos o ancianos. A Él los puso a todos ahí.
Él decidió ¿qué? Porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y el Señor dice, todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Dónde está nuestro Padre? O sea, no llaméis Padre, dice, a nadie. O sea, si alguien viene y llama Padre, no porque sea papá de él, ¿verdad? Físicamente, no. Algunos de esos que se llaman padres ni siquiera tienen hijos. Ya, ni siquiera tienen hijos físicamente o aquí. Y el Señor dice, no llaméis Padre vuestro a nadie. Y solo con eso pues ya se queda afuera mucha gente, ¿verdad? Ya se queda afuera muchas personas. Dice, porque uno es vuestro Padre. ¿Y quién es? ¿Quién es vuestro Padre? El que está, dice, en los cielos. El único Padre. Y todos los demás, hermanos. Hermanos, nada más. Entonces, hermano, Dios quiere que cada hombre y que cada mujer se esfuerce cada día en servir mejor en aquello para lo que fue designado por Él. Todos somos importantes para Dios y Él quiere que alcancemos la meta del supremo llamamiento y que no nos quedemos por situaciones que no tienen ningún valor espiritual. Si nuestros amigos que están con nosotros hoy están interesados en servir al Señor, tienen la oportunidad ahora y saber que al ser parte de la familia de Dios, también son herederos de la promesa eterna de los santos en luz. Si alguno de nuestros amigos que está con nosotros, si alguno de nuestros amigos que nos escucha allá en sus hogares, aunque tenemos la oportunidad de llegar hasta ellos, quiere ser parte de la familia de Dios, sepa que al hacerse parte de la familia de Dios, también se hace heredero de la promesa de la vida eterna, como lo enseña 1 de Juan 2:25. Y también, al mismo tiempo, viene a ser parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que es la iglesia. Si usted ha andado lejos del Señor y quisiera reconciliarse con el Señor, hoy es el tiempo y el momento para que usted pueda arreglar esa condición en la que ha estado delante de Dios y que siente que le está afectando su vida. Estamos finalizando un año y debemos finalizarlo de la mejor manera, de la mano de Dios, estando con el Señor siempre. Yo le invito en esta hora para que usted pueda considerar esa condición y que pueda acercarse a Dios y Dios también va a estar cerca de su vida. Cristo es la cabeza, nosotros somos parte del cuerpo. Invitamos entonces así a los hermanos, a los amigos, ¿verdad? Y si no hay, pues yo les agradezco hasta acá este tiempo. Y me queda el tiempo para las preguntas. Ahí creo que quedan 2 minutos todavía. Preguntas, comentarios que usted quiera compartir con nosotros. Amén. Hermano Atilio. Más. ¿Preguntas? No hay. Bien. ¿Cuál es la estructura de la iglesia, hermanos? Cristo es la cabeza. Somos miembros del cuerpo y todos debemos llamarnos ¿cómo? Hermanos. ¿Y qué es lo que nos une para hacernos hermanos? La sangre de Cristo, nada más. Amén. Hermanos, me quedo hasta acá, únicamente desearles bendiciones
y primeramente Dios, seguimos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en otro primer día de la semana. Dios les bendiga.